Muchas gracias por la invitación tan amable. Estoy muy honrada de estar aquí y es un gran privilegio poder presentar a una enorme conocida nuestra, la doctora Carol Shields, y es jefa del Hospital Wills y es profesora de oftalmología en el Centro Thomas Jefferson en la Universidad de Filadelfia. Ella es autora o coautora de más 12 libros de texto sobre el tema y tiene más de 1.400 artículos publicados en principales journals, 300 capítulos de libro y casi 700 conferencias a nivel nacional e internacional. Es mi privilegio y honor presentar a la doctora Shields para presentarnos esta noche. Bienvenida, doctora Shields. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla si es que me lo permiten. Muchas gracias, Erika, por las palabras de presentación. Todos estos números de artículos y capítulos no son porque yo soy súper motivado, súper proactiva, sino porque tengo muy buenos colegas que hacen sus fellowships y todos están emocionados de colaborar con artículos, capítulos, y ellos nos mantienen ocupados. Continuando con la charla, tengo que manifestar que no tengo ninguna relación financiera con el tema que vamos a exponer esta noche y en los próximos minutos me gustaría hablarles acerca de la metástasis uvular. Y es un abordaje distinto a la metástasis uvular. Vamos a analizar este tema basándonos en el cáncer primario. ¿Será que este difiere cuando el paciente es joven o de mayor edad? Si es que el paciente es hombre o mujer, diferirá. Y el momento de la metástasis, vamos a analizar más o menos 1.111 pacientes y le voy a dar créditos a mis coautores, particularmente el doctor Joel Walsh, que ha supervisado un equipo de estudiantes de medicina que han permitido trabajar de manera conjunta para la recolección de datos. Ahora vamos a ver los temas que nos lideran en los nuevos cánceres en América. Si nosotros analizamos a los hombres, el cáncer más común en hombres son como los que sospecharán, cáncer de próstata. Hablarles acerca de la metástasis uveal, hallazgos basados en cáncer primario, edad, en género, hombre-mujer y el tiempo. Y en una base de 11.000 pacientes. Tenemos el crédito a George Wells, que fue nuestro fellow en la región de Seattle, practicando en oncología ocular. Si es que analizamos los, los casos, la mayoría de cánceres en hombres son prostáticos, en pulmones y colorectal. Y cuando vemos en mujeres, es principalmente cáncer de mama, cáncer pulmonar y colorectal. Y si es que vemos la causa de muerte, la causa más común proviene de cáncer pulmonar, colorectal, próstata y cáncer pancreático. Y en mujeres, la causa de fallecimiento más común es pulmón, mama, colorectal y páncreas. Y es muy similar a esto, solamente que los hombres tienen cáncer de próstata y las mujeres tienen cáncer de mama en reemplazo al cáncer prostático. Entonces, creo que todos en esta reunión de Zoom están familiarizados con algunas de las características clásicas de la metástasis uveal. Es multifocal e interesantemente la mayoría de los tumores metastásicos en la uvea son postecuatoriales. Es una forma muy rara de verlo al sur del Ecuador, es un hallazgo que ya tiene bastantes años. La mayoría de los tumores metastásicos son amarillentos y tienen a tener algún fluido que es mucho mayor al que vemos con un melanoma. Nuevamente, los tumores metastásicos tienen mayor fluido que los que vemos con melanomas. Entonces, ¿qué tan común son estas metástasis uveales? Tenemos estudios clínicos y estudios en autopsias. Algunos de estos se remontan a los años 60. Y en los años 60, en el año 67, Dan Albert encontró que de todos los pacientes con cánceres conocidos y metástasis sistémicas, 2% de ellos tenían una metástasis ocular. 99% en el año 97 publicamos algunos estudios clínicos, pero no analizamos a todos los pacientes con cáncer. Simplemente analizamos desde la perspectiva de oncología ocular y sus características clínicas. Ahora, los estudios en autopsias se han realizado en relación a las metástasis intraoculares. En el año en 1967, Gatra encontró en 1.000 pacientes menos de 1% de aquellos que fallecieron, menos de 1% tenían una metástasis ocular.
Block en el año 1971 encontró 230 pacientes que habían muerto de un cáncer conocido con un 12% que tenía una metástasis ocular. Nelson encontró el 9% que tenía una metástasis ocular y Eliassi Rat encontró el 13% en ojos de banco con metástasis ocular. Entonces vemos que en promedio, en promedio más o menos del 7 al 10% de los pacientes con un cáncer sistémico conocido tendrán una metástasis ocular. Y es muy importante reconocer un poco en detalle acerca de ello, porque aquellos que nosotros ponemos en práctica la oncología ocular, vemos esto en nuestra práctica cada semana. Y si vemos las series clínicas en metástasis ovular se va a remontar a 1977, en el que Bob Stevens y Jerry Shields publicaron este reporte en 70 casos. Era un enorme reporte en ese entonces y analizaron los diferentes tipos de cáncer en los ojos, en pacientes con enfermedades sistémicas. Más adelante, Friedman y Falk de Iowa publicaron este artículo en 1987 sobre los tumores metastásicos del ojo y tenían 112 pacientes. Nuevamente, otro enorme estudio para ese entonces. En el año 97 analizamos 520 pares de ojos y luego nos enfocamos específicamente en las metástasis del iris en 104 pacientes en el año 2014. Han habido otros estudios muy voluminosos que analizaron los sitios primarios de origen, por ejemplo, mama o melanomas en la piel, y buscamos The Search Bustros, que en Chicago estableció una serie de 12 ojos con un melanoma cutáneo que desencadenaron un cáncer uveal. Esto fue una enorme base de datos, y Demerchi en 264 pacientes en el 2003 encontró metástasis uveal de cáncer de mama. Un grupo de estudiantes encontraron un cáncer pancreático que tenía un metástasis a la coroide, y un especialista en retina, Shanket Shah, encontró metástasis uveal proveniente de cáncer pulmonar, estableciendo 197 pacientes, y publicaron esto en la revista Oftalmología. Entonces realmente habrá más que aprender en relación a cómo podemos encontrar esta información que necesitamos, o podemos descubrir nueva información. Y existe nueva información que podríamos descubrir, tal como las diferencias en la metástasis uveal basada en tumores primarios, paciente, la edad, el sexo del paciente y el momento en el que se diagnostica la enfermedad primaria y la enfermedad metastásica. Si la respuesta a estas cuatro preguntas es sí, hay diferencias. En esta charla voy a elaborar un poco acerca de estas diferencias. Ahora, todos ustedes se ven como un grupo muy sofisticado de profesionales, así que me gustaría preguntarles algunas interrogantes que me gustaría en las que piensen. Aquí tenemos la pregunta número 1. ¿Qué porcentaje de sus pacientes con metástasis uveal se presentan al oftalmólogo con un cáncer no diagnosticado? Y esto está relacionado a los oncólogos oculares. Hemos encontrado en el pasado, inclusive en una serie reciente, podrían sorprender que el 33% llegan al oncólogo ocular sin historia conocida de cáncer. Son ustedes los que darán el diagnóstico. Ahora, si es que un hombre tiene un metástasis uveal con un cáncer no diagnosticado, ¿de dónde consideren que sería más probable que tengamos el cáncer primario? ¿Cuál será el mayor alcance? Y la respuesta la obtendremos con cáncer pulmonar. Tomen una radiografía de tórax. Vamos a cambiar ahora. ¿Qué pasaría si una mujer llega con una metástasis uveal con un cáncer no diagnosticado? ¿Dónde creen que será el área primaria del cáncer? Bueno, adivinen qué, es la misma, es cáncer pulmonar. Entonces, para tanto hombres y mujeres con un cáncer no diagnosticado, el mejor lugar de ver en primera intención será el pulmón, el segundo será la mama. La pregunta 4. ¿El intervalo promedio entre el cáncer primario y la metástasis uveal será más largo para qué cáncer? ¿El melanoma de piel, el cáncer pancreático, el cáncer renal o el cáncer tiroideo? Y la respuesta será el cáncer tiroideo. Esto es una trivia en realidad. Es un hallazgo bastante reciente. La pregunta 5. La sobrevida de Kaplan-Meier de 5 años será mejor con el cáncer primario descubierto antes o después del cáncer uveal, o de la metástasis uveal, o de repente ni siquiera importa. Bueno, la respuesta es ninguna de las dos. No importa si es que el cáncer es conocido antes de que el paciente te busca o si ustedes encuentran el cáncer. En la sobrevida a 5 años es exactamente la misma. Entonces, para responder estas preguntas tuvimos que analizar 2.214 metástasis uveales y 1.310 pacientes,
Y publicamos 4 reportes en metástasis subviales basadas en cáncer primario para la metástasis basada en la edad, basadas en género y metástasis uveal basado en el tiempo de la metástasis. Ahora analicemos el primer tema. Esto fue publicado en un journal del Medio Oriente en el año 2018. Metástasis uveales, sus características clínicas y la sobrevida basada en el tumor primario, en el sitio del tumor primario. Así que tenemos diferentes tipos de metástasis en estos estudios. Tenemos cáncer de mama apareciendo en amarillo, cáncer de pulmón apareciendo también en amarillo, carcinoma de células retinales, próstata y cáncer de tiroides. Pero tenemos algunas metástasis que se ven en marrón, como melanoma de piel y un melanoma coronal, que se observan como en el ojo opuesto. Tenemos un color anaranjado también. Siempre enseñamos a nuestros fellows que cuando ven un color anaranjado, uno quiere descartar un hemangioma y un linfoma para luego pensar en la metástasis de color anaranjado como un carcinoma de pulmón o de células renales. Y algunos cánceres de pulmón también podrían tener colores anaranjados y carcinoides de tejido o de origen desconocido. Entonces, cuando empezamos a analizar la mayor cantidad de lesiones iniciales provenían de las mamas y los pulmones. El 63% de los metástasis uveales originan de cánceres de mama o cánceres de pulmón. Y es que pueden recordar esto, encontrar la mayoría de los tumores. Pero tenemos también en los top 5, incluyendo renal, gastrointestinal y cáncer y melanoma de piel. Pero estos tres son mucho menos probables en comparación a mama y pulmón. Ahora, hablemos de la edad promedio cuando hablamos de la metástasis uveal. La edad promedio es 60 años y veremos que la mayoría de ellos ocurren entre la edad de 52 y 70 años de edad. Algunos de los pacientes más jóvenes con cáncer tienen un sarcoma no diferenciado, como el sarcoma de piel, y el melanoma uveal por el sitio de cáncer sería 3.2 milímetros, analizando la ecodensidad en una ultrasonografía. Pero podemos ver que para el cáncer de mama el grosor promedio era un poco menor, era menos de 3 milímetros, lo mismo que sucedía con los melanoma de piel y lo mismo sucedía con los cánceres pancreáticos, por debajo de 3 milímetros. Estos tres tumores generalmente se presentan con luego los tumores más delgados, mientras que los carcinomas de renal presentan las lesiones más voluminosas cuando analizamos los ultrasonidos. Ahora, una de las tablas en estas publicaciones resaltan el cáncer de mama y cáncer de pecho, de pulmón, por una razón. El 94% de los cánceres de mama son conocidos antes de que el ojo reciba una metástasis, mientras que los cánceres de pulmón solamente en el 53% de los casos descubren la metástasis. Entonces, aquellos en los que no son conocidos incluyen pulmón, carcinoide y tumores pancreáticos. Es aquí donde queremos prestar atención. Una radiografía de tórax será extremadamente importante en estos pacientes. Ahora, el resumen es que el tiempo de sobrevida de Kaplan-Meier en estos pacientes es que si observamos un año, tenemos un 57% de sobrevida, 2 años 42%, y a los 5 años solamente el 24% sobrevive. Uno de cada 4 sobrevivirá luego de 5 años de acompañamiento. Pero más importante que esto es que el análisis de Kaplan-Meier dependerá del tipo de tumor primario y también el tipo de tratamiento. Y creo que estas figuras van a cambiar en los próximos 5 a 10 años. Pero para este momento, en el 2018, aquellos con mejor pronóstico incluían el carcinoide pulmonar con 92% de sobrevida a los 5 años, aquellos con el peor pronóstico fueron los de cáncer pulmonar, cáncer gastrointestinal, cada uno de ellos con 13% de sobrevida, cáncer de tiroides, renal y pancreático, los últimos dos con sobrevida 0 a los 5 años. Bueno, ahora pasemos a la metástasis uveal basada en la edad. Ahora, esto podría sorprenderlos. ¿Quién lo hace mejor? ¿Los pacientes más jóvenes o mayores? Uno podría pensar que los menores, pero no es así. Los pacientes de mayor edad les va mejor. Entonces publicamos esto en el Journal Retinal en el año 2020, basándonos en la edad de los pacientes con esta muestra de 1.111 pacientes. Tenemos algunos niños y de hecho nosotros enseñamos a nuestros fellows que es muy extraño ver a una persona bajo la edad de 40 con un tumor metastásico. Y esta gran serie nos muestra 7 a 8% de todos los pacientes
estaban en la edad de 14 o menos. Menos de 1% era de 0 a 14 años de edad. La mayoría de pacientes con metástasis tenían 41 a 60 o 61 a 80 años. Entonces hicimos un análisis comparativo de todos los grupos de edad, comparándonos la edad de la edad de las metástasis en pacientes adultos. Entonces vemos que el origen del cáncer era mucho más común en mama como sitio primario y en adultos jóvenes y adultos de edad media tenían en pacientes adultos y cuando hablábamos de pacientes adultos mayores hablábamos de cánceres gastrointestinales como el sitio primario. Menos frecuente era en pulmones, en jóvenes adultos, en riñones y menos común en próstata en comparación con adultos mayores. Entonces, los adultos mayores tendrán más pulmonar, renal y prostático. Todas las edades nos mostraban una sobrevida promedio de 17 meses. Si analizamos la barra de verde oscuro indica la sobrevida de 1 año y la barra de verde clara muestra la sobrevida de 5 años. Entonces los niños sobrevivieron 33% 1 año y 0 a los 5 años. Los adultos jóvenes tenían 48% y 22% a los 5 años, 29% en los adultos de edad media, los adultos mayores 25% de sobrevida y los adultos de mayor edad tuvieron el mejor desempeño con un 40% de sobrevida a los 5 años. Mejor sobrevida con la edad, pero no era significativo. Y esto se debía a los bajos números, especialmente en jóvenes, niños y adultos jóvenes. La sobrevida general, con 17 meses, teníamos 6%, 10%, 17%, 18% y 24% en estos grupos etarios respectivamente. Estos niños que vemos con metástasis o los adultos jóvenes, uno podría verlos posiblemente una vez después del tratamiento, pero no van a sobrevivir el cáncer. Entonces, cuando analizamos la metástasis uveal basada en el sexo del paciente, esto fue publicado en el Asia Pacific Journal of Ophthalmology en 2019. Fue diseñado para responder a la pregunta de quién se desempeña mejor con estas metástasis coronarias. Primero tenemos que determinar que la metástasis uveal es mucho más común en mujeres debido al cáncer de mama. El 64% en mujeres y el 36% en hombres. Si analizamos la proporción mujer-hombre, las mujeres tienden a afectarse más jóvenes cuando desarrollan esta enfermedad metastásicas, generalmente con un compromiso bilateral, 21 versus 11% de los casos. Por supuesto, mucho más frecuente asociado a cáncer de mama, pero sepan que 1% de todas las metástasis uveales provenientes de un cáncer de mama sucedía en hombres. Posiblemente hay cánceres de mama en nuestros pacientes, así que hay que verificar el gen BRCA en esos hombres. Y esto generalmente ocurre en hombres más que en mujeres. Entonces, algunos de estos son cánceres muy severos como pulmonar, melanoma de piel y demás. Entonces, vamos a analizar la característica de los tumores en mujeres versus hombres. Los hombres tienden a tener, o las mujeres tienden a tener tumores más pequeños en diámetro, 9 versus 10 milímetros, menor grosor, 3 versus 4 milímetros. Los hombres tienden a presentar más fluido subretinal. Los hombres tienen una mayor sobrevida. 31, las mujeres tienen una mayor sobrevida a los 5 años, 31 versus 21, y mucho de esto está relacionado a una mejor sobrevida, inclusive en mujeres que tienen cáncer de pulmón. Posiblemente ellas van a tener una evaluación más tempranamente o se someten a una quimioterapia más temprana que los hombres con cáncer de pulmón. Finalmente hablamos de la metástasis uveal basándonos en el momento en que se da la metástasis. Esto fue publicado en el Saudi Journal of Ophthalmology en el año 2014, el mismo grupo de trabajo con esta misma cohorte analizando el tiempo. Si es que el tumor primario fue descubierto antes o después de la metástasis uveal. Y queríamos saber qué malignidad presentaba antes o después de la metástasis coroidea, y esto realmente importa. En este estudio encontramos que 2/3 de la metástasis uveal, el cáncer primario se conocía antes de la metástasis en el ojo, y 1/3 no se conocía antes del diagnóstico.
Y del 33% con un cáncer primario no conocido, la mitad eventualmente descubría el cáncer y otra mitad nunca lo había descubierto, a pesar de que mandamos estos pacientes al oncólogo para poder establecer un diagnóstico. Estos son los que presentan antes y después de la metástasis coronal. Entonces analizamos un análisis comparativo, el cáncer primario conocido versus el desconocido. Así que el cáncer primario fue conocido antes de la metástasis coronoidea en la mayoría de los casos, riñón, próstata, gastrointestinal, cutáneos, pero como mencioné anteriormente, no era conocido, y el 38% de los casos de cáncer de pulmón. Así que uno realmente analiza el cáncer de pulmón en esos pacientes en donde no tenemos un cáncer conocido y tendremos una radiografía de tórax, y si la radiografía de tórax es negativa, entonces debemos tomar una tomografía, como lo que sucedió con un paciente que llegó el día de hoy que parecía tener una metástasis y la radiografía fue negativa y lo mandamos a una tomografía computarizada porque no íbamos a parar de buscar ese cáncer antes de colocar una aguja en el ojo para poder hacer una biopsia de aspiración fina. En esta tabla analizamos todos los diferentes cánceres primarios y la barra anaranjada representa el cáncer primario que fue conocido antes de la metástasis y lo azul representa después de la metástasis uveal. Entonces, para el cáncer de mama se conocía mucho antes, pero para los pulmones se encontraba después de la metástasis uveal. Y lo mismo sucede para los carcinoides pulmonares, antes y después de la metástasis uveal. Hemos visto que con los pacientes con carcinoide metastásico realizamos un examen de mama en la consulta y una radiografía el mismo día. Tengo que decir, en nuestra práctica probablemente descubrimos probablemente 2 a 3 cánceres de mama y probablemente 8 o 10 cánceres pulmonares cada año en nuestra consulta, simplemente tratando de hacer un diagnóstico diferencial con exámenes de radiografía de tórax o tomografía computarizada para buscar un tumor originario de esta metástasis ocular. Y estas barras nos indican la sobrevida a un año, el verde oscuro a un año y el verde claro a 5 años. Entonces vemos que no hay diferencia en relación al momento en el que se encuentra antes o después del cáncer primario. E incluso, a pesar que no hay diferencia, aquellos con un cáncer primario que nunca fue encontrado, 62 versus 58, no hay diferencias estadísticamente significativas, entonces no hay diferencia en la base de sobrevida basándonos en el tiempo de detección del cáncer primario. Y aquí está la gráfica de Kaplan-Meier para en la línea roja cuando el cáncer primario ha sido diagnosticado antes de la metástasis uveal, y en azul el cáncer primario diagnosticado luego de la metástasis uveal. Podemos ver que el valor P es no significativo. Las líneas virtualmente se interponen una con la otra. No hay diferencia en términos de si el doctor descubrió antes o después la metástasis, después o antes de la evaluación. Así que esta es mi diapositiva final. Si es que vamos a tomar una fotografía con el celular, esta es la que hay que tomar. Si observamos a todos los pacientes con una metástasis uveal, esta será nuestro diagrama de flujo para poder realizar el análisis luego de la metástasis uveal. Analizando todos los pacientes, un 100% de los pacientes con una metástasis uveal. El cáncer primario se conoce antes de la metástasis uveal en 2/3 de los casos. Es mucho más conocido como cáncer de mama, podría ser cáncer de pulmón y también podrían ser otros como renal, gastrointestinal, melanoma de piel, próstata u otros. Y luego 1/3 de los casos en la que el cáncer primario no es conocido, se descubre después de la metástasis uveal, y en el 17% de los casos se encuentra, en la gran mayoría de casos es un cáncer de pulmón o un cáncer de mama no diagnosticado, y en el 16% de los casos el paciente fallece antes de saber dónde inició el cáncer primario. Entonces, nuevamente acá resaltamos que debemos realizar un examen de cada vez que hago el examen, le pido permiso al paciente, a pesar de que es hombre, para poder establecer un técnico en la sala conmigo mientras hago el examen de pecho. Entonces, en resumen, basándonos en los 1.111 pacientes, tenemos una mejor comprensión de la metástasis uveal. Basándonos en los cánceres primarios, sabemos que el carcinoide tiene un mejor desempeño, y el carcinoma de células renales y el melanoma de piel no sobreviven muy bien. Basándonos en la edad, los pacientes mayores les irá mejor que los pacientes más jóvenes. Basándonos en el sexo,
las mujeres irán mejor que los hombres y basándonos en el momento de la metástasis, realmente no importa si el tumor es descubierto antes o después de la metástasis uveal. Entonces los cánceres de mama y de pulmón son de lejos los más comúnmente relacionados como cáncer primario en el 66% de los casos de metástasis de cáncer uveal, y el cáncer más comúnmente encontrado como cáncer oculto es el pulmonar, pancreático y pulmonar. Diagnosticamos carcinoides pulmonares una vez al año en nuestra práctica en pacientes que llegan con un tumor anaranjado. Realizamos el examen de pecho y encontramos el carcinoma. La sobrevida promedio es 24% a los 5 años y es peor para los cánceres pancreáticos y mejor caso para los cánceres de pulmón. Muchas gracias por su atención. Estoy lista para responder cualquier pregunta que pueda haber surgido durante la plática. Creo que esto nos da una mejor comprensión de qué podemos pensar cuando vemos un paciente con metástasis, especialmente si se trata de una metástasis clásica con una enfermedad bilateral o bifocal y se, nosotros hacemos un examen de mama y lo mandamos inmediatamente a nuestra unidad de rayos X para realizar la radiografía de tórax para poder obtener una lectura diagnóstica el mismo día. Nos salva, nos ahorra mucha ansiedad para los pacientes, pero pensamos, como mencioné anteriormente, en los últimos 5 a 10 años con los nuevos medicamentos que van surgiendo y todos los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de cuerpo C van a permitirnos cambiar estas gráficas. Fantástica presentación, doctora Shields. Es un honor presentar al doctor Anthony Daniels. Él es jefe de la División de Oncología Ocular y Patología y director del Departamento de Fellowship en el Departamento de Oftalmología del Instituto Vanderbilt y Vanderbilt Centro, en el Centro de Cáncer Vanderbilt. Él es un clínico que se enfoca en el tratamiento de adultos y niños con tumores primarios oculares. Ha recibido muchos premios por su investigación. Es un, es un investigador, es un investigador del Centro Nacional de Salud de los Estados Unidos, enfocándose en estudios experimentales en animales y también en pruebas farmacológicas en humanos. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Agradecerle a la Sociedad Panamericana de Oncología Ocular por permitirme compartir mi consorcio de las nuevas guías y adicionalmente al describir el trabajo del consorcio vamos a tener por supuesto un enfoque en las nuevas guías para el diagnóstico con HLI. Entonces pensé que iba a tener el mismo problema, claro. Bueno, aquí tenemos lo que quiero cubrir en esta charla. Primero vamos a discutir la morbilidad y mortalidad asociada con la enfermedad VHL, enfocada en cómo es que la morbilidad visual, cuáles son las opciones de tratamiento basándonos en qué tan temprano o tardíamente podemos describirlo. Y la próxima vamos a hablar acerca de las guías de vigilancia y la metodología que hemos utilizado. Y vamos a establecer las guías y específicas preguntas que pueden surgir, así como las guías específicas que surgieron del Comité de Oftalmología. Finalmente vamos a mostrar una sinopsis de las nuevas guías para otros los órganos, sistemas, para poder estar y esta audiencia, por supuestamente, sabe que la fuerza de tareas de von Hippel-Lindau establece una serie de parámetros para los tumores en sistemas fibromas, como el carcinoma uveal puede encontrarse con una lamentable baja tasa de sobrevida y se calculó que solamente llegarían a 49 años. En un artículo reciente que buscaba la expectativa de vida en los pacientes nacidos en el 2000, la expectativa era 67 años de edad. Pero lo importante que debemos resaltar es que para cada año de nacidos, la mortalidad disminuía a más o menos el 3%. Entonces los pacientes VHL están sobreviviendo más. ¿Y por qué sucede esto? Por dos razones principales. La primera es sin duda los mejores tratamientos para algunos de los tumores letales que te consideramos letales en el pasado y hoy día. Tiffany mostró que el cáncer de células renales mejorará con los tratamientos actuales. El segundo hecho del por qué los pacientes VHL es porque se ven sometidos a
tratamientos que nos permiten detectar los tumores más tempranamente, de tal manera que simplemente tenemos una mejor capacidad de diagnosticar tempranamente y que los tratamientos son más efectivos. Hablamos acerca de la mortalidad, pero muchos de los tumores que vemos con VHL son no fatales. Tumores como la angioblastoma ocular, a pesar de que no es fatal, genera una enorme morbilidad. La probabilidad de producir este ameloblastoma podría incrementarse con la edad de 80 años. Y el blastoma retinal podría generar una disminución de la visión el 29% y tenemos una pérdida de agudeza visual en 2/3 de los pacientes. Entonces, lamentablemente perdemos también la agudeza visual en el ojo sano. ¿Por qué esto causa una morbilidad visual? Porque genera una pérdida de la visión por diferentes mecanismos. Por una activación generando una acumulación de fluido en la mácula a través de exudación transfoveal, a través del desarrollo de fibrosis de la membrana retinal, a través de un exudado y un desprendimiento de la retina, a través de un desprendimiento retinario y a través de una neuropatía ocular. Y esto podría generar también complicaciones iatrogénicas durante la terapia por lesiones de mayor volumen o un daño del nervio ocular cuando se traten de remover los tumores. Y basamos nuestros parámetros de tratamiento en tres bases. El primero es que los tumores deben encontrarse tempranamente y más pequeños en el tiempo. La mayoría de estos pequeños tumores se vuelven grandes o estos tumores se vuelven intratables. Y la premisa de que es más fácil tratar tumores pequeños y que tienen mejores resultados comparado al tratamiento de tumores de gran volumen. Vamos a enfocarnos en el tercero. El tratamiento de tumores menores a un mejor hallazgo, no importa si son grandes o pequeños, sino que dependerá del tipo de sobrevida del tumor. Entonces, como ustedes saben, la forma en la que abordamos el tratamiento de los retinoblastomas es el tamaño sobre otros factores. Y para tumores pequeños no será una... El láser es altamente efectivo y tiene pocas complicaciones experimentadas por los pacientes. Y aquí tenemos algunos retinoblastomas, como que se ven muy bien en las retinografías, dejando tejido cicatrizal sin cambios significativos en la arquitectura retinaria. Esta eficacia y buenos perfiles de efectos secundarios han sido resaltados en muchos estudios retrospectivos. Ahora, cuando hablamos acerca del riesgo de la contracción fibrótica que provee un tratamiento tardío, podría ser medianamente efectivo. Existe un mayor riesgo a quedar ciegos como consecuencia de coagulación subretinaria. Hay mucha fibrosis que podría llevar a un desprendimiento de la retina. Y esto lamentablemente es un paciente que vemos en un acompañamiento, y incluso justo lo vi esta mañana, lo empezamos a controlar hace unos años, y esta idea y el tejido cicatrizal es un médico que a sus 30 llegó a verme y tenía una lesión en su ojo izquierdo y había una filtración activa. Unos años previos, ella había tenido una lesión similar en el ojo contralateral, sufriendo de una ligera desprendimiento de retina y luego vino con mi mismo problema en el otro ojo, con el otro ojo que había sido tratado, ya había perdido la percepción, este ojo con la lesión tenía una vista de 20/20 y no tenía sintomatología. Entonces realizamos un tratamiento láser para evitar la contracción y una fototerapia en la lesión. Y ahora, algunos años después, la visión se permanece 20/20, pero pensando acerca de la morbilidad y el efecto psicológico que se me habrá generado a mí de cómo poder tratar a este médico que llega a mi consulta, definitivamente es bastante grande. Para tumores de mayor tamaño me gusta la terapia fotodinámica. Si necesitamos contraer los tamaños para luego tratarlos con una crioterapia láser, no necesitamos consolidar la terapia fotodinámica. A veces es suficiente para poder cumplir con la misión y lo podemos hacer nuevamente si es que necesitamos aplicar directamente esto sobre la lesión para poder evitar la fibrosis. Podemos también utilizar PDT para tumores que se tienen una lesión extrapapilar como este paciente para poder evitar que el tumor esté localizado al lado del disco con una terapia activa fotodinámica con un excelente resultado, como pueden ver. Ahora, para tumores de mayor volumen, no hay muchas opciones. La radioterapia
Y la radioterapia de haz externo puede ser efectiva en algunos casos. La cirugía con resección también podría ser muy interesante, pero comparando con la simplicidad y la eficacia de tratar una lesión tumor asintomática como un retinoblastoma con láser no tendrá comparación. Entonces, basándonos en estos principios en relación de la vigilancia y detección temprana que pueden tener un mejor resultado por un tratamiento temprano, tenemos estas guías para la vigilancia de los pacientes VHL, no solamente para los tumores oculares, sino también para cualquier tipo de tumores. Y estas versiones han sido publicadas en el pasado y aquí vemos algunas guías enfocadas especialmente a los tumores oculares y todas estas guías han sido actualizadas. La mayoría de ellas han sido divididas por paneles, incluyendo un individuo para cada sistema y hablando incluyendo uno, que a veces ni siquiera uno, oftalmólogo, y tradicionalmente se crean por opiniones de expertos de un individuo. Esta tarea inició con una discusión en panel de la Simposio Internacional Bianual del año 2018 y la decisión de que debemos crear un consorcio internacional que incluya múltiples expertos en cada órgano, sistema y cada manifestación de la enfermedad manifestada en el VHL, el consorcio trató de crear guías basadas en evidencia, en revisiones sistemáticas publicadas en la literatura revisada por pares para poder establecer una serie de recomendaciones para que el manejo de los médicos con VHL, pero también a subespecialistas que sean altamente capaces de proveer asistencia técnica para poder ayudar a los otros especialistas para poder determinar cuáles son las necesidades de cada caso. Entonces, esta rúbrica nos permitió establecer las guías de vigilancia de VHL. Y como pueden ver, el consorcio se ha dividido en varios subcomités. Para la mayoría de ellos eran órganos específicos, como por ejemplo el subcomité de páncreas o el subcomité de riñón, y cada órgano o cada subcomité generó una guía específica que pretendía que su órgano o sistema sea vigilancia bajo sus manifestaciones específicas. Ahora, hay algunos comités que se fueron diseñados para trabajar en aspectos específicos que podían agresar a todos los órganos y sistemas, como por ejemplo el subcomité de radiología, que no surgió su única serie de guías, pero en vez de esperar bajo las imágenes específicas, surgieron algunos temas como algunos subcomités y hubo una importancia particular en unir los parámetros que poder obtener los beneficios generales con la mayor cantidad de estudios clínicos que podrían referirse a la gran mayoría de sistemas. La cantidad de imágenes, la cantidad de contraste y la cantidad de secuencia radiográfica que el paciente debía ser expuesto. Muchos de los comités en pediátricos básicamente tuvieron un solo protocolo de examen físico, imagenológico y cosas más específicas para niños. Yo superé el comité de supervisión general conjuntamente con representantes de anestesiología, expertos en escritura de guías y especialistas de cada área. Y hoy día me gustaría comentar con ustedes lo que encontramos en el comité de oftalmología, como la doctora Shield también fue miembro de este grupo, y aquí tenemos un proceso general que utilizamos no solamente para el comité de oftalmología, sino también en cada subcomité o para cada órgano y sistema. El subcomité se basaron temas que fueron basados en una serie de preguntas sobre qué factores de la literatura podemos establecer, como por ejemplo, analizamos la vigilancia de los retinoblastomas preguntando cosas como a qué edad empezamos a tamizar, cuál es la frecuencia de consultas o de controles a cada edad. Los diferentes miembros revisaron la literatura. Los estudios basados en una serie de criterios establecidos para el consenso general, decidimos acordar el método de Shikeli y este fue el sistema de valoración que utilizamos para el subcomité de oftalmología y la guía específica de oftalmología. Hablando acerca de la sección de oftalmología, fuimos muy afortunados de ser asistidos en nuestra búsqueda de literatura por la Academia Americana de Oftalmología y el Medical Librarian que estuvo involucrado en la búsqueda. Nuestro comité estableció una serie de preguntas que fue revisado por dos miembros del comité para cada grupo específico y luego fue discutido por todo el comité. Entonces vemos que los dos miembros del comité discutieron esta pregunta y así sucesivamente para tener como el primer paso de la revisión antes de discutir todas las preguntas en un solo bloque. Entonces, mencioné el método de Shakeli y cuál fue la razón por la cual utilizamos este método. Bueno, fue en realidad la primera publicación en el año 99, es el nivel de calidad y la evidencia basado en el tipo de estudio sobre el cual se obtiene la evidencia. Por ejemplo, un estudio clínico aleatorio será mejor de un estudio de cohortes, un estudio retrospectivo, serie de casos, etc. Así que cada nivel de evidencia mostrará un nivel de evidencia en relación a una extrapolación indirecta que posiblemente establecerá
Recomendaciones como la que vemos aquí en la tabla. Cada guía será asignado un rating de A a B que describirá la fortaleza de la evidencia que respalda la guía. Y por supuesto hay mucho más que viene más allá de probar la evidencia y tenemos algunos factores del mundo real para poner manifiesto en estas guías prácticas, incluyendo cosas como la disponibilidad de recursos, factores sociales, incluyendo el cumplimiento del paciente, el acompañamiento, la calidad de los exámenes en un niño. Y lo último, no para crear una situación en la que las compañías de seguros puedan negar basándonos en estas guías, encontramos ciertos factores en común. Adicionalmente a la valoración del nivel de evidencia en el letrero, también estratificamos la fortaleza de las recomendaciones utilizando un sistema estandarizado de las categorías y el consenso. En esta presentación particular, la categoría 2A significa que hubo un consenso uniforme del panel con intervenciones adecuadamente diseñadas. Estos subcomités luego se remontaron al comité principal que permitieron establecer una serie de recomendaciones a los diferentes órganos miembros. Por ejemplo, una guía estableció que la resonancia magnética o tomografía con MIN o otros podrían establecer resonancia magnética o podrían estar simplemente tranquilos recomendando una sola resonancia magnética. Algunos de los comités pudieron decir que queremos que haya un control cada 2 años, cómo podemos utilizar las guías generales para poder reconciliar toda esta información para poner una mejor imagen, para tratar ciertos órganos y sistemas que deberían parar controles a los 65, otros dijeron debemos parar a los 67, debemos establecer una edad en la que consensuadamente podemos detener las vigilancias. Y cada propuesta establecida fue, por supuesto, regresada al subcomité determinando que el consenso pueda respaldar la diferencia. Por supuesto, aquí tuvimos una verdadera diferencia en el hecho de detenernos a la edad de 70 si otros órganos o sistemas están funcionando adecuadamente, o si es que la evidencia pudiera respaldar el trabajo a la edad de 70. Entonces aquí tenemos el proceso de la guía. Ahora voy a pasar a enfocarme al trabajo del subcomité de oftalmología. Y en esta y la siguiente diapositiva tenemos preguntas específicas que nosotros nos enfocamos y tuvimos 10 preguntas en general. ¿Cuál es la evidencia de la vigilancia para poder tamizar pacientes? ¿Qué pacientes y qué circunstancias debemos utilizar para emplear? ¿A qué edad deberíamos empezar la vigilancia? Y si hay una edad específica en la que podemos empezar, hay una frecuencia que no cambie con la edad. Hay un rol para el examen bajo anestesia o bajo un ameloblastoma. ¿Será que la consulta sea suficiente? El- ¿Será que estas imágenes crecerán más rápidamente durante el embarazo? ¿Cuál es el papel de las nuevas teorías de imagenología para el retinoblastoma? ¿Quién debería realizar el tamizaje de estos pacientes? ¿Y será que las lesiones pequeñas y asintomáticas encontradas en exámenes de rutina deberían ser tratadas o debemos esperar? Entonces vamos a resolver cada una de estas preguntas brevemente. Primero que nada, me gustaría establecer algunos comentarios. Esta es una enfermedad rara, sin estudios clínicos aleatorios, con un gran número de observaciones, y la mayoría de estudios son estudios transversales, no son estudios longitudinales, y el tratamiento de la lesión es rara vez desencadena de muy pocos artículos que nos responden esta pregunta. Entonces simplemente hacemos una inferencia por analogía en otros tumores. La primera pregunta llega al corazón del problema. ¿Cuál es la evidencia que tenemos que reduce la modificabilidad y mejora los resultados en VHL? Obviamente esto no ha sido un estudio clínico, porque esto no sería ético, pero esto es un estudio retrospectivo a nivel de cohortes. La historia nacional de la VHL, la emergencia en el tiempo y los retinoblastomas ha sido negligenciado y está muy bien caracterizado. Mi objetivo aquí no es analizar cada estudio, sino como dar una sensación de todos los estudios que aparecen en cada una de estas preguntas, y veremos datos de diferentes cohortes que muestran que el paciente presenta sintomáticamente una pérdida de la agudeza visual y por qué se encuentra con pérdida de agudeza visual, y lo demás es bastante obvio. Lo más importante es que esta agudeza visual se mantiene bajo un periodo de tiempo bastante prolongado, porque mucho del ARH se presenta cuando aún son pequeños y asintomáticos. De manera similar, hay datos del registro danés en el que encontraron pacientes que eran tamizados en el tiempo, mostrando un estadio asintomático, tendiendo a retener
una agudeza visual acumulada durante el paso de los años. Y hablamos acerca de esto, qué tan frecuente es la pérdida de la visión en estos pacientes con VHL. Entonces, tomando en consideración los hallazgos que encontramos como pequeño asintomático, ¿será que esto está asociado con mejor resultado? Y aquí recomendamos individuos que deban pasar por una serie de procesos de diagnóstico. Esto no es necesariamente real, pero es una serie de recopilación de evidencia para cada día particular. Y esto será el rol para el test genético. Esto nos permite que cualquier paciente con una RH multifocal o único debería tener un análisis genético para poder establecer si es que tenemos el gen VHL para una evaluación médica adecuada. Generalmente mostramos que los pacientes que tenían múltiples VHL tenían un, un test genético y de hecho es muy específico en estos pacientes con una sola lesión en la que las pruebas podrían ser muy útiles para el diagnóstico de VHL y la mayoría de los pacientes con este gen no cumplirían con los criterios clínicos, incluso en la ausencia de estas mutaciones. Y con uno o no retinoblastomas deberían recibir un diagnóstico como parte de una evaluación médica completa y los niños deben ser evaluados tempranamente en la vida. Ahora, tomando como muestra qué es lo que debemos tamizar en cada edad para poder verificar con qué debemos empezar con el primer año de vida, inclusive en la edad tan joven como 2, tendrían una posibilidad de retinoblastomas. Y tenemos una presentación muy temprana. Yo inclusive tengo un niño que tenía 3 años con un enorme desprendimiento de retina, con un enorme tumor programada para una nucleación en la parte del padre es que no tenía un gen VHL. Entonces, ¿cómo podremos tamizar desde el nacimiento en lugar de presentar la sintomatología? Y posiblemente si es que se hubiera diagnosticado de manera temprana, el, el ojo se pudo haber salvado. Entonces, a pesar de que los nuevos retinoblastomas han sido descritos en la literatura, son bastante infrecuentes mientras nos hacemos más y más mayores. Hay otras razones por las cuales los pacientes mayores necesitan una examinación. Así que muchas veces no tiene mucho sentido decirle al paciente, no, ya no te examines los ojos. La evidencia es de nivel C, los jóvenes pueden desarrollar tumores, así como los adultos, así que establecemos una serie de recomendaciones en el tamizaje y que debe continuar durante el transcurso de la vida. ¿Será que los niños deben ser tamizados más frecuentemente y la examinación ocurriría bajo anestesia para niños jóvenes como para lo hacemos con el niño de retinoblastoma? Bueno, claramente hay un pico en la incidencia de hemangioblastomas retinarios. Para saber si es que esto realmente necesita un examen 2 veces al año, encontramos que los jóvenes niños tienen una menor probabilidad de manifestar síntomas y la calidad del examen no podría ser tan buena en los jóvenes niños. Sabemos que con los retinoblastomas el crecimiento es variable, pero generalmente es bastante lento, de tal manera que la probabilidad de nuevas lesiones durante la primera presentación, cuando se vuelve detectable luego de un examen previo, se nos sale de la mano con dentro de los 60 meses es bastante improbable. Así que la recomendación que dejamos en la recomendación es que esto sea de acuerdo a la indicación del médico entre cada 6 a 12 meses, dependiendo de las características del caso hasta la edad de 30 años y luego por lo menos una vez al año hasta que cumplan la edad en la que uno podría considerar el acompañamiento para poder establecer si es que lo vemos más frecuentemente, porque una de las variables dependerán de los médicos tratantes. Y en relación a la examinación, obviamente podemos considerar que hay si un examen no es posible, evidentemente vamos a pedir que ese niño sea sometido a anestesia. ¿Será que este crece más rápidamente durante el embarazo? Y si fuera así, la vigilancia debe ser más frecuentemente realizada. En relación a los hemangioblastomas, la literatura es conflictiva. En general, parece que los tumores no crecieran más rápido durante el embarazo, pero hay un pequeño subgrupo que tiene un crecimiento profundo. Especialmente en los casos de los retinoblastomas, los peores casos suceden en pacientes que han completado un embarazo recientemente.
Pero nuevamente, la evidencia no nos explica del por qué, si es que esto necesariamente es el caso. ¿Qué podemos decir de las nuevas modalidades de imagenología? Tenemos estas imágenes con un mayor campo que con lo que tenemos con el montaje fotográfico convencional y por supuesto encontramos esto para la angiografía por fluorescencia que nos permitirá identificar tumores nuevos y recurrentes, pero no hay mucha evidencia que nos permita identificar más tumores comparados con la examinación con imagen dilatada. Esto definitivamente es bastante útil para poder determinar las anomalías vasculares y la angiografía nos podría determinar áreas de actividad o actividad residual del tratamiento de las lesiones. Pero no sentimos que haya suficiente evidencia para poder recomendar imágenes complejas porque no están disponibles a nivel internacional. Y no sentimos que podemos reemplazar una buena examinación con dilatación de pupila. No queremos exhortar a los proveedores que simplemente tengan fotografías no dilatadas. ¿Quién debería estar manejando estos pacientes? No encontramos ningún dato publicado entre diferentes módulos para el manejo de de la enfermedad VHL, al menos por definición, la mayoría de publicaciones provienen de centros de expertos con una gran cohorte de pacientes y es menos evidencia disponible con una cohorte multidimensional para poder establecer centros de vigilancia de experiencia en enfermedad VHL. La, eh, ¿Qué tan infrecuente es esta enfermedad? Desencadena un enorme reto para los oftalmólogos y otros especialistas para mantener este control y manejo adecuado, basado en la evidencia, especialmente cuando tenemos enfermedades tan infrecuentes, presentan retos debido a su complejidad y su poca familiaridad con la mayoría de médicos, en los que no tienen experiencia para esto. De tal manera que los beneficios potenciales podrían ser mejores en enfermedades como esta. Entonces, considerando estos factores, definitivamente estamos en acuerdo del hecho de que los individuos con enfermedad VHL óptimamente involucrarán a oftalmólogos con experiencia en el manejo de esto, estableciendo coordinaciones con equipos multidisciplinarios. Entonces, estas recomendaciones nos permitirán establecer guías de vigilancia, no enfocándonos en el manejo, y consideramos que es necesario formular la pregunta, ¿qué hacer con estas lesiones asintomáticas? La preocupación era en el grupo de trabajo es que la vigilancia podría generar una observación o continuar analizando la lesión que vemos en estos pacientes asintomáticos. En el nervio macular y podríamos establecer algunos tratamientos si es que hubiera enfermedad avanzada que podría mantenerse sintomático. A pesar de que no hay buenos datos para saber cuántos tendrán una evolución espontánea o nunca crecerán, tenemos algunas historias de esos tumores porque generalmente se observan sin tratamiento y vemos que estas lesiones son infrecuentes y la mayoría de lesiones van a crecer. No hablamos de estos pequeños vasos, sino de los neuroblastomas y la tasa sobre la cual crecen es bastante variable e impredecible. Y como mencioné anteriormente, hay subgrupos de fotocoagulación para pequeños tumores que tienen un buen perfil de seguridad y los ojos con pequeños tumores que son tomados con esta buena agudeza, dado el mínimo necesidad de tratamiento para estas lesiones maculares, mostrará un acuerdo universal de la vigilancia que son mejores analizadas cuando hay una intervención temprana de por medio en relación a las limitaciones del análisis y los cambios de paradigma en términos de tratamiento. Entonces, para todas estas guías que fueron consensos uniformes entre los miembros del panel en cada una de estas recomendaciones, aquí que eso sería considerado una categoría NCCN, categoría 2A, para toda la guía. Así que en los últimos minutos me gustaría ver acerca de los otros órganos luego de los ojos para poder establecer las vigilancias de los otros órganos y sistemas, porque muchos de estos cambian mucho que las guías oculares. Entonces aquí voy a tener la versión simplificada de las guías para mostrar cuándo y dónde establecer, sin enfocarnos en los detalles del cómo, sino cuándo empezar y con qué frecuencia y con qué modalidad de tratamiento debemos empezar. Los detalles de cómo debemos establecer las imágenes, los diferentes algoritmos y diferentes artículos que han sido publicados al respecto del hallazgo de criterios para algunos especialistas y referidos será el enfoque de esta guía en particular. Para la vigilancia de los problemas de los sistemas nerviosos central, las resonancias magnéticas deberían realizarse cada 2 años en pacientes que no que tengan riesgo de estos retinoblastomas. Deberían empezar la edad de 11
y repetir los pacientes sintomáticos que podrían continuar hasta la edad de 65, especialmente los pacientes que nunca han producido un retinoblastoma con anterioridad. La modalidad preferida para poder establecer análisis renales sería una resonancia magnética. Los ultrasonidos son muy buenos, pero la resonancia será la mejor imagen. Debería iniciar a la edad de 15, dependiendo de la... Y aquellos que no encuentran tumores tendrán una vigilancia que debería darse cada 2 años. Y existe un algoritmo particular que no nos dice con qué frecuencia tenemos que establecer para referir al el manejo especializado. Y la resonancia magnética con metagalonia podría realizarse previo al control, pero los escáneres pueden simplemente postergarse en embarazos en cursos con el ganolíneo, postergando si es que hay un embarazo activo, evitando la radiación con ganolíneo. Podemos ver que muchos de ellos no presentan un RCC previamente. Para el páncreas, nuevamente la resonancia con el gadolíneo, especialmente con las imágenes de fase 2, deberían empezar a la edad de 15. Imagenologías deberían realizarse cada 2 años con los pacientes que tengan una lesión pancreática que permita establecer algún tipo de control que haya demostrado la estabilidad en el tiempo. Y si son mayores o en crecimiento, deberían estar listos para el manejo. Nuevamente podemos empezar a parar a la edad de 65 si es que no se ha desarrollado ninguna lesión. Cuando se ha planificado esto, debemos establecer algunos parámetros previos y posteriores al embarazo. En relación a los tumores endocrinos, debemos establecer los signos y síntomas, como la presión arterial y el pulso a la edad de 2. Y luego empezar a la edad de 5 con una metanefrinas plasmáticas libres, deberían ser analizadas a la edad de 5 y la imagenología abdominal no es una modalidad adecuada para poder establecer esto, para apuntar a los otros órganos abdominales y las imágenes adrenales podrían encontrarse incidentalmente. El problema de los pacientes con VHL será con un tamizaje clínico con los signos y síntomas como parte de la historia del examen clínico y luego adicionalmente a esto el diagnóstico se incorporará cada 2 años empezando a la edad de 11, el E65 si son sintomáticos y no, si no tienen ILSTs. Adicionalmente a las recomendaciones tenemos una base dedicándole una resonancia magnética de alto nivel para saber si es que ha madurado o no. Entonces, tenemos aquí una tabla bastante resumida para poder encontrar esto en la alianza BHL, que es www.bhl.org. Esta es la parte superior de la tabla. En la parte inferior tenemos las pies de notas que corresponden a todos los números que hemos visto en los, para la información de dónde proviene, para poder resumir, para poder establecer el seguimiento a lo largo de la vida y también especialmente más frecuente durante los primeros años, especialmente durante el embarazo. La imagenología podría ser un adjunto, pero no un reemplazo a un examen con una especialista retinólogo y debe tratar lesiones tempranas si es que las encontrasen. Por esto les agradezco por su atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla y agradecer nuevamente por su atención y si es que tienen alguna pregunta estoy aquí para... Anthony, muchísimas gracias, muy detallada. Estoy segura que tienes un especialista VHL en Vanderbilt para que le mandes tus pacientes a este especialista de VHL y ellos mantengan un rastreo de los hallazgos sistémicos, ¿es así? Sí, lo hacemos, tenemos lo que llamamos un especialista de cuidados clínicos y en realidad he mencionado esto en la charla, pero analizando a pacientes que habían sido acompañados por varios subespecialistas, pero realmente no tenían, asegurándonos de que todas las cajas sean verificadas, así que nos aseguramos de que si el endocrinólogo o el neurocirujano estén llenando los vacíos para poder determinar que si todos los pacientes que llegan están siendo acompañados adecuadamente por el médico, qué fracción está siendo actualizada con la vigilancia y la imagenología bajo las guías previas. Y el 0% de estos a la edad de 5, y digo edad de 5 porque estos podrían ser los puntos de partida de las examinaciones. Y el 0% estaría actualizado y luego institucionalizamos
que cada paciente que llega al oftalmólogo, inclusive si dices que tienen otras 10 oncólogos, van a ser referidos al cuidado clínico y estableceremos concordancia de las guías. Y lo más escalofriante es que todos estos pacientes en el primer juego de imágenes, más de la mitad, tienen el tumor, un tumor en el que no se ha hecho nada al respecto. Estos son los pacientes que mandamos fuera de la puerta y le dicen, doctor, no se preocupe, tengo 5 otros doctores BHL, solamente me vas a ver los ojos. Y lo mandamos por la puerta, generalmente están teniendo un tumor activo en algún punto. Muchas veces, si mandamos a unos pacientes VHL, debemos asegurarnos de tomar un tamizaje porque podemos estarles salvando la vida. Sí, podemos ver los cambios en el proceso de pensamiento con esta condición y monitorear estos pacientes casi no tan frecuentemente como el retinoblastoma porque sabemos que hay mucho sucediendo en estos casos. Si pudiéramos ver que algunos de estos niños o inclusive los adultos tendrán una historia de un número de cosas que estarán sucediendo con diferentes órganos y sistemas que tendrán tratamientos, pero muchas veces se presentan al oftalmólogo. Será parte de nuestro deber poder conectarlos en el sistema. Doctor Anthony, muchas gracias. Fue una excelente revisión. Y tenemos algunas malas experiencias con algunos pacientes con formas agresivas que me gustaría discutir en algunos minutos, pero creo que los moderadores tienen algunas preguntas de la audiencia. Sí, muchísimas gracias. Fue una fantástica presentación. Para el doctor Shells, ¿será que el paciente no tenía el diagnóstico primario, pero muestra o sabe que tiene un bulto en el pecho? ¿Será que sucede eso en alguna ocasión? Sí, esto es lo que llamamos cáncer de mama negado. Y esto sucede cada cierto tiempo, cada par de años. Tenemos una paciente que dice, no, no tengo ningún cáncer, y luego hacen el examen de mama y tiene una enorme ulceración, con total negación. Y tenemos otra pregunta adicional para ver si podemos responder en el chat. Y lo hacemos en mi propia clínica, que tenemos una gran dificultad para obtener seguro, para poder establecer seguros para tomar una resonancia magnética. Y la doctora Cecilia estableció que prefiere hacer la la TC a un menor costo y luego pasar a realizar un examen más completo. Y vemos que los hallazgos, sí, nosotros confiamos que podemos hacer un examen de pecho para mandar al paciente inmediatamente y podemos tener una lectura el mismo día. Entonces, por lo menos sabemos que no hay una lesión multilateral o multilobar, una lesión maligna en los pulmones, pero si no podemos encontrar el primario, ya sea pulmonar o de mama, pasamos a una CT1. Bueno, para usted, doctor Shield, también de la doctora Caranila Santile, ¿con qué frecuencia biopsia un ojo en un tumor desconocido? ¿Cómo lo hacen? Así que si el paciente no tiene un cáncer primario conocido y el examen de mama es negativo, entonces realizaremos una biopsia de aguja fina. Si el paciente, inclusive si tiene un cáncer conocido, pero es su primera metástasis, porque cambia el estadiaje, vamos a confirmarlo con una biopsia de aguja fina. Entonces, estos son los dos escenarios en los que hacemos una punción por aguja fina. Si tenemos metástasis en todo el cuerpo, no necesariamente hacemos una biopsia. Así que utilizamos una aguja de 27 gauge conectado a un tubo a una jeringa de 10 centímetros cúbicos y es el dispositivo más barato que se hace en Wells. No cuesta nada, pasamos con una aguja de 27 gauge a través del abordaje indirecto directamente al tumor. Generalmente inclinamos la cabeza de la forma en la que podamos hacer que el ojo no se, que el fluido salga del camino. Y una vez que llegamos al tumor, hacemos algo que se llama un movimiento que nos permite como que hacer un raspado de algunas células para poder aspirar hasta 10 centímetros cúbicos. Y la razón por la cual tenemos un tubo conector
es porque esos 10 cc estuvieran directamente en la aguja, entonces podemos hacer que la aspiración se vaya hacia el ojo. Entonces nos alejamos de la aguja cuando hacemos la aspiración. Luego enjuagamos el tubo dentro de la jeringa con todos los citólogos saben el SharePad y los mandamos directamente al laboratorio de citología. Tengo una pregunta para el doctor Daniels. Esto es realmente emocionante. Hay un nuevo medicamento y él lo mencionó, pero creo que todos necesitamos saber al respecto de este medicamento, el Belzutifan. Y el NIH está estudiando este medicamento que es un inhibidor del HEP2 que está a lo largo del camino de la VHL. Están utilizando para utilizar el carcinoma de células renales y el equipo del NIH lo ha utilizado para tratar el reto en angioblastoma y hemos visto respuestas muy emocionantes. No es una gran respuesta, podemos tener el tumor que podría contraerse, pero es muy importante para los grandes tumores o los tumores cercanos a los nervios y es el primer medicamento que ha surgido al respecto. No sé si hay... Sí, vi la presentación, también hemos participado en este estudio HIP2, sin hablar de lo que específicamente lo que hemos mencionado o lo que hemos publicado en el NIH. Antes del estudio de fase 3 tendremos un reporte de Audrey que permitió una mejora en que sucede que son pacientes que tienen inhibidores HIP2, que es una de las razones por la cual tenemos un estudio distinto para los pacientes que pasan por el estudio en el riñón, en el prueba del estudio en riñones. A veces hay tumores más pequeños y en parte porque probablemente no tendrían, si es que fueran más grandes, serían tratados antes de ingresar al estudio, pero tratamos de analizar los pacientes que tenían un tumor sintomático para que ingresen al trial. Lo que me emociona no es esto, porque si tenemos un tumor pequeño, muchas veces los inhibidores podrían deshacerse de ellos y con los láseres también podemos deshacernos de ellos, pero cuando tenemos un tumor yuxtapapilar por los cuales no tenemos ninguna alternativa, las personas que ven muchas cosas, incluyendo propanolol, incluso propanolol intravitrio, y estos no funcionan muy bien. Sabemos que ha estado demostrado para este uso en Europa, pero vemos que los datos no soportan muy bien estos estudios. Esto puede ser algo que podría ser una un extremo medicamento que puede cambiar el juego en relación a los tumores. Tenemos una serie de pacientes que simplemente han sido parte de este estudio para poder tener un enorme impacto en los tumores yuxtapapilares. Entonces sí estoy muy emocionado de poder obtener resultados optimistas, pero es un trabajo en camino. Melina mencionó que ella habían algunos casos muy severos y creo que todos hemos visto estos casos muy severos y hay algunos casos que yo considero que la filtración en el vitrio es tan mala que realmente tenemos una enorme pérdida de inserción y estos casos, hacer que el vitrio se pueda remover tempranamente es un elemento fundamental. Y hemos visto que en nuestra experiencia, lo mejor en estos casos agresivos, no solamente en casos únicos, tenemos casos en los que hay una forma muy severa de 360 grados de pequeños hemangioblastomas, pero luego empiezan a crecer y el mejor abordaje que hemos intentado es remover el vitrio totalmente y hacer una fotocoagulación para luego poder ver. Entonces, justamente quería preguntar su experiencia en cirugías que provenían de VHL, porque algunos amigos han intentado también, no sé si ustedes lo han visto, tratan de suturar las grandes arterias del tumor para poder... Sí, se puede hacer esto, no es, no es fácil, pero se puede hacer. Realmente hay estudios que muestran sutura versus no sutura, y esto es por la fotocoagulación, y en el estudio de... No es un estudio clínico aleatorio, debido a la historia que se hizo, no tuvo unos buenos resultados.
Pero lo que encuentro como peor caso son pacientes que terminan siendo muchos, una docena, 15 pacientes o 15 tumores, pero hay 3 o 4 que son bastante grandes. Y encuentro que hay bandas de contracción entre los tumores de mayor volumen. Probablemente uno no podría ver la imagen pequeña que vimos, la pérdida de inserción, que eso sucedió en la mujer que les mencioné que vino luego de haber tenido una pérdida de visión durante el embarazo y luego regresó a los 44, 45 y 3 de los tumores que presentaba eran bastante grandes. Tenía un desprendimiento retinal por tracción y tratamos los tumores más grandes con terapia fotodinámica y dejó de filtrar en la retina y el desprendimiento de la mácula mejoró, pero hay otros pacientes que también hacemos este tipo de abordaje tomando aquellos que serían intratables porque podríamos tener una banda entre los tumores para evitar la tracción, pero hemos hecho una terapia fotodinámica con ellos y la retina suele estabilizarse con gran éxito en estos casos. Ahora, los pacientes que no llegan hasta tener este evento desastroso en los ojos también podrían ser casos que mejoran y luego desaparecen por 2 o 3 años, pero tenemos que asustarlos como asustamos a los pacientes de retinoblastoma. Tienes que regresar en 2 meses, tenemos que mantener tu monitoreo. Sí, también mencioné eso hace 2 meses. Veremos a estos pacientes con más frecuencia porque les digo que hay que regresar en 6 meses y luego se pierden la cita y luego de esto regresarán después de 3 meses. Y estas son cosas que lamentablemente faltan a la mitad de sus citas, pero sí trato de asustarlos. ¿Hay algún papel para el anti-VHL? He utilizado esto en pacientes de tal manera que probablemente no tanto como podría considerar, pero es así como lo uso. En pacientes que tienen un tumor yuxtapapilar en la que el fluido, y continúa haciendo esto, pero tratamos justo antes de la fobia, tratamos de extender para saber si es que podemos ir 3 o 4 meses con acompañante. Eventualmente el fluido progresa y cuando los tratamos con el tratamiento regresan, pero estamos hablando acerca de medio milímetro de diferencia. Así que tenemos un centro fobial o no. Entonces, probablemente ayude a ciertos pacientes y será un gran detalle. A pesar de que hacemos crioterapia en algunos pacientes que tienen algo de filtración, lo hacemos con, no necesariamente lo hago cuando hago terapia con PDT porque trato de no manejar esos casos. Así que probablemente haya un papel de la idea de tener VHL en los casos que tenemos el sendero que podría ser para ENVI. No sé si esto sea el caso. Pero podríamos tener algo de efecto en algunos pacientes. Pero no es tan satisfactoria la respuesta. Sí, nosotros lo utilizamos para pequeños yuxtapapilares o yuxtafobiales que estén filtrando. Si estos dos tumores no están filtrando, simplemente esperamos, porque podrían no hacer nada, pero el mismo tumor está en la periferia, lo tratamos. Simplemente es cuando se acerca mucho a la fobia, no queremos causar más daño. Y muchas veces tratamos del propanolol en un caso y no funcionó y le dije, ¿sabes qué? No estoy seguro que yo considere que esto tenga un papel que cumplir aquí. Sí, yo trato el propanolol en un niño y hay el propanolol en 2 niños. Uno porque fue enviado con el propanolol y queríamos parar por una razón de tiempo, no podemos hacer ninguna diferencia, el tumor progresaba. Y otro fue una joven mujer que tenía un problema y dijimos, bueno, podemos intentar de tratarla para poder evitar la progresión. Hicimos PDT, pero incluso en el PDT hubo una gran diferencia entre el tumor y la mitad yuxtapapilar en la banda macular. ¿Y en Sudamérica ustedes tienen PDT o no? Tenemos, pero es bastante costoso y no es fácil de obtener para nuestros pacientes, especialmente en los sistemas de salud pública. Iba a preguntarles acerca de dos cosas que mencionaron.
el propanolol y la pubertad, porque tenemos un paciente en particular que llegó a nosotros a la edad de 6 años, alrededor de los 6 años, tenía una pérdida por un retinoblastoma y solamente tenía una pequeña lesión periférica tratada, atrófica en el otro ojo, pero cuando regresó o llegó a la pubertad, algo pasó y fue sorprendente. Ella estaba siendo acompañada por el neurocirujano y estaba con el uso de propanolol. Luego el equipo de neurocirugía, no por nosotros, y utilizar el propanolol. En la pubertad ella presentó enormes cantidades de tumores y fue como si fuera un campo floreado. Así que quería preguntarle si tenías alguna experiencia con la pubertad también en los pacientes que tratamos. Sí, hemos visto casos similares en la que tenemos una enfermedad muy pequeña y luego llegan a la pubertad y ambos ojos empiezan a sufrir. Hemos visto que las hormonas juegan un papel en el desarrollo del hemangioblastoma. Entonces, tenemos pacientes que sufren como Diamox porque la presión se incrementa y vemos hemangiomas que se hacen más pequeños. Entonces, no sé si es que el Valsurafan es el más realista de todas las medicaciones que tenemos para poder tratar la enfermedad multifocal. Entonces, esto es un tema de mucha discusión en el subcomité de oftalmología, pero debido a que no hay mucha evidencia, queremos pensar en hormonas y muchos vienen del hemangioblastoma. En el ojo muchas veces los tratamos, pero en el CNS tenemos pequeñas lesiones en áreas muy específicas en las que observamos y justamente podemos ver eso en casos con el área de la especialidad de oftalmología. Los pacientes con hemangioblastoma podrían desencadenar respuesta muy exacerbada en la pubertad y sabemos que esto puede suceder con IVA, pero especialmente desde un punto de vista biológico hay algunas razones para pensar de por qué sucede esto con receptores específicos que podrían expresarse en este tipo de manifestaciones y sabemos que podrían crecer muy rápidamente durante la pubertad. Entonces es un poco distinto a la pregunta de dónde aparecen, pero hay buena información que podría tener un pico de 20, a los 20 años. Pero en términos de crecimiento, sí creo que la pubertad es una edad peligrosa y la promesa es que luego de la pubertad empezaremos al volver a la pubertad o llegar a la adolescencia y ya no regresarán a la consulta. Es un momento en el que tenemos un enorme riesgo de perder la visión en uno de los ojos que los va a cazar de por vida. ¿Cuándo aplicas terapia en este tipo de pacientes? Tenemos que finalizar, disculpen. La última pregunta para finalizar, por favor. Odio hacer bueno, la pregunta es ¿cuándo haces radioterapia? Casi nunca. Yo casi nunca uso radioterapia y el problema es que si hay algo, una teoría, una razón teórica por lo menos por la cual tener una radiosensibilidad debido a los pacientes con sensibilidad, si lo hacemos tenemos que considerar hacerle una radiación externa para considerar una cirugía de reactivación, pero posiblemente casi nunca lo hago. Muy bien, entonces creo que nuestra esperanza está en el Basutafan, ¿verdad? Sí, cruzando los dedos, definitivamente. Estamos alineando nuestras mentes con los pacientes que podrían beneficiarse de esto y decirles cómo les va. Bueno, muchísimas gracias nuevamente para los que han estado aquí, por participar, por compartir su experiencia, su tiempo, su conocimiento. Estamos muy agradecidos por su presencia aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su liderazgo. Muchísimas gracias por liderar esto y muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Así que buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.